are recording. So welcome everyone to an impromptu Zoom. And there's lots of people still joining. Bienvenidos a todos. Hay mucha gente que se está conectando. And I think we're going to be talking about bodies and some classes y vamos a hablar de cuerpos y de las clases que están llegando. Because I'm coming to Ecuador next month. Yay! Porque el próximo mes llego a Ecuador. It's been too long. We get to travel again. I'm so excited. Pasado mucho tiempo desde que podíamos viajar y estoy súper emocionada. So, do you guys, where do we want to start? Do you guys have any questions for me? Do you guys want to talk about the classes coming up? We wait till the end. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar de las clases? ¿O esperamos hasta el final? Well, I can introduce myself for those of you who don't know me. And I think with the number of people popping on. Me voy a presentar por lo que no me conocen todavía. That some of you may not know me. Algunos de ustedes probablemente no me conocen. So, Dr. Glenna Rice, it's me. I am an Access facilitator. Soy la doctora Glenna Rice, soy una facilitadora de Access. For a long, long time. Desde mucho tiempo. Mucho tiempo. And I teach facilitate the 3-day body class. Facilito la clase de 3 días de cuerpo. Also for mucho tiempo. Desde mucho tiempo. And energetic manual therapy is a Access specialty class that I created. I'm also teaching. Una clase especial de Access que he creado y que facilito, que es la Energetic Manual Therapy. And I am also a physical therapist and been working with bodies for 30 years. So it's kind of my thing. Bodies is my thing. Y soy también una fisioterapista y trabajo con cuerpos desde más de 30 años, así que los cuerpos son lo mío. And I will be coming to Ecuador for the Energetic Manual Therapy Beginning and Advanced class, Fundamentals in Artistry, and also a 3-day body class. Y voy a venir a Ecuador para enseñar los 3 días de cuerpo, el Energetic Manual Therapy, el Energetic Manual Therapy avanzado. So what do you guys want to know about bodies? What questions do you have? ¿Ustedes qué quieren saber y qué quieren preguntar sobre cuerpos? So I know Bruno's on here, and I think I'm going to ask him a question. Así, yo sé que Bruno está aquí, así que le voy a preguntar yo a él una pregunta. Le voy a hacer yo a él una pregunta. Bruno? So I'm here. So you have taken my classes a few times, and you've taken the Energetic Manual Therapy class. What was that for you? How was that for you? What did you get from that class? What did it contribute? Well, for me, bodies is also my favorite thing with Access Consciousness. Is what brought me to Access Consciousness. And I have taken a lot of body classes, not only 3-day body classes, but a lot of theoretical body classes, let's say. And you can translate yourself if you'd like. Yeah. Entonces decía que yo también gran parte de lo que me gusta con Access Consciousness es la parte esta de los cuerpos, que es lo que más me atrajo a Access Consciousness, y he tomado un montón de clases, incluida la clase de 3 días de cuerpos y algunas clases de procesos verbales con cuerpos. And when I took the EMT class, it's one of the classes that far greater expanded my awareness with bodies. Y cuando tomé I lost the line, sorry. We're good. When I took the EMT class, cuando tomé la clase de Terapia Manual Energética, es una de las clases que más expandió mi conciencia con respecto a los cuerpos. Getting to know that bodies do everything we ask them for, even if that's getting solid and yield and painful, it's like, and knowing that we can get to change that only by asking questions and
being gentle with our bodies is something that blew my mind. Blew your mind. Yeah. Yeah. Entonces, llegar a conocer que los cuerpos hacen exactamente lo que les pedimos, incluso aunque sea enfermarse, aunque sea solidificarse, y que puede cambiar solo haciéndoles una pregunta o pedirles que cambien, es como voló mi cabeza, literalmente. So, since I was in this class, I have been in a connection with my body that I have hardly seen in other kind of techniques and modalities. And that's what I would like to invite people to. Entonces, desde que tomé esa clase, he tenido una conexión con mi cuerpo que muy difícilmente lo he visto en otras modalidades y técnicas, y es justamente a eso lo que me gustaría compartir e invitar a todos ustedes. Thank you. They are asking this question: what is actually EMT? What is EMT? Yeah. So, Excuse me. yeah. Can I ask a question? Well, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué es exactamente EMT? Muchas gracias. I need translations. Yeah. What is EMT? So it's a 3-day class where you Es una clase de 3 días donde get to work with your hands on bodies. tú trabajas con tus manos sobre los cuerpos. And it's targeting the fascial system of the body, which is the whole body. Se refiere a la fascia, al sistema de la fascia del cuerpo que incorpora todo el cuerpo completo. So it's hands-on therapy techniques that you do not need to be a therapist to learn. Anybody can learn them. Es una técnica que manual, no tienes ningún prerequisito, cualquier persona puede aprenderlo y hacerlo. And you start to become aware of how being a question with the body and inviting the body to something greater can change so many of the things we think are too solid and real that are not possible to change with our bodies and your life too. Lo que vas a aprender es estar en la pregunta, trabajando con el cuerpo e invitándolo a un cambio y a otra posibilidad. It's an amazing class for you. Es una hermosa clase para ti for your body. y para tu cuerpo. Body work that is extraordinary. So your Es un bodies trabajo de cuerpo extraordinario. receive amazing, amazing techniques in this class. And you also get to use these techniques when you leave the class on anybody. Now, if you are a professional, you can go right away into your practice. Everybody's different and every country's different about what you can do with bodies, but you can work on family and friends and yourself. So you Sales de la clase ya sabiendo cómo utilizar estas herramientas y puedes trabajar sobre familia o amigos y dependiendo también desde la ley del país, lo puedes aplicar también de una forma profesional. And where the class came from, in my physical therapy practice, I was working with the fascial system, body's fascia. En mi práctica de fisioterapista trabajaba sobre los cuerpos y sobre la fascia de los cuerpos. And a few years into that, I found my first Access consciousness class. Después de algunos años de este trabajo, he llegado a conocer las clases de Access Consciousness. And I started adding everything I was getting from these Access classes into my business, into my practice, into what I was doing with bodies. Y empecé a usar todas las herramientas que aprendía en Access Consciousness para mi práctica de fisioterapista. I was starting to ask questions from a different energy of a curiosity of what the body was telling me and telling the person. Empezado a hacer preguntas. I'm sorry, can you repeat that, please? Yes, I started asking questions of the body about what it was telling me or telling the person with the problems they were coming in to my practice with. He aprendido a hacer preguntas y a escuchar lo que el cuerpo me decía sobre el problema que yo estaba tratando, la persona que estaba tratando.
I started being this energy of contribution and question and choices and possibilities in ways I had never imagined with bodies. He empezado a hacer esta energía de pregunta, de posibilidad, de concienciación con los cuerpos que no creía, que no sabía ni que existía. I started playing with the Access body processes that we had back then. This is 15 years ago. He empezado a jugar también con los procesos corporales que estaba aprendiendo hace 15 años en Access Consciousness. And like Bruno said, it blew my mind. Y como Bruno dijo, explotó mi mundo. Say that again. Explotó mi mundo. No, explotó. Explotó mi mundo. Oh, I like it. Explotó mi mundo. What I could change. Sobre lo que podía cambiar. And over time, over the years, I worked on lots and lots of thousands and thousands of bodies. En el curso de los años he trabajado con miles de cuerpos. In private sessions and in my body classes. And the body showed me what this class was. El cuerpo mismo me enseñó lo que esta clase es. I started teaching it initially as the SE for Bodies class, and then that changed, and then I started teaching it as the Energetic Manual Therapy class. He empezado a enseñarlo al principio como una clase corporal y después ha cambiado y ha sido una clase energética manual corporal. And the bodies demanded it. Y los cuerpos la exigían. They were like, teach this, let people know what else is possible, give people this information, facilitate them into something greater, if they're choosing it. Y los cuerpos mismos demandaban que yo enseñara esto y que explicara esta nueva forma de tratar los cuerpos para abrir nuevas posibilidades. So it's kind of been on hold a little bit for 2 years because of the pandemic. Ha estado un poco parada la cosa por un par de años gracias a la pandemia. I did a couple little classes in my house. He hecho 2 pequeñas clases en mi casa. But now it's starting to blossom around the planet again. And I've been in Europe and classes here, and Ecuador is coming up. Pero ahora está floreciendo otra vez y he tenido clase en Europa y ahora voy en Ecuador y en muchos otros países. And I love it. It's my favorite thing to create on the planet. Y me encanta y es mi cosa favorita como creación en el planeta. So there's a couple questions. There's hands up. Yes, there are Hay unas preguntas. questions. Sandra. Yo solo, más que pregunta, quería agradecerte, Glina. More than a question, I want to thank you, Glena. Hello. Ella me dio una sesión en Ecuador con Natalie, privada. You gave me a session, a private session with Natalie in Ecuador. Yes, I remember. Yes, and my scoliosis cambió. And my back problem changed. Awesome. Yay. Muy agradecida con ustedes dos. Thank you very much to the both of you because my world changed. Your world changed. Your back changed and your world changed. That's part of the amazing, about this body work, this Access body work, the Access 3-day class, and this Energetic Manual Therapy Access specialty class, is you're coming in for things with your body. Esto es lo increíble de estas 3 clases, la clase de cuerpo y la clase de EMT. Tú llegas con tu problema, con un problema del cuerpo. And your whole world can change. Y todo tu mundo puede cambiar. When you start to create. Al final de la clase, lo que pedí, que tú me dijiste que cómo te ves, yo dije, me veo más alta. Sí, sí crecí. Es lo que is what I asked from the class. You asked me, how do you see yourself? And I see myself taller, and I am taller. You got taller. Yeah. I love that. I don't hear feedback all the time, so I love to hear feedback from people I've done sessions on. Thank you so much. Me gusta mucho escuchar feedback de parte de las personas porque no siempre me dan las impresiones que tuvieron después, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes dos. Thank you too.
Bye. And there's, I think that's funny because what these classes can change in the body when the body is, let's say, in a problem is from my doctor point of view, it's far beyond what I thought that it was possible. Lo que estas clases pueden cambiar a nivel de cuerpo, según mi punto de vista de doctor, es más allá que imposible. But far beyond that, the change that you get in your life, even if your body is in pain or not, is even greater than the problem solution thing. yes. Pero aunque tú asomes con un problema del cuerpo, los cambios que puedes tener en tu vida van mucho más allá. But we start, the classes, the 3-day body class and EMT, they're classes that are for your body. And we neglect our body in this reality, incredibly. Las 3 clases de cuerpo, los 3 días de cuerpo y las otras 2 clases de EMT son específicas para el cuerpo porque tenemos la tendencia a no cuidar el cuerpo en esta realidad. And one of the things that classes do is they invite you to start creating with your body instead of against it. Y una de las cosas que estas clases enseñan es aprender a crear con tu cuerpo en lugar de crear en contra de tu cuerpo. And when you start including your body in the creation of your life gets greater. Y cuando tú empiezas a incluir tu cuerpo en la creación de tu vida se pone más grandiosa. How many people on here have been to body classes? ¿Cuántas personas aquí han estado en clases de cuerpos? And when you started including your body, has your life gotten greater? Cuando empezaste a incluir tu cuerpo, ¿qué tanto se ha puesto tu vida más grandiosa? Yeah, if you just look at what your life, your relationship with your body was before you've been to some body classes and what it is now, just see the difference. I mean, my difference is like incredibly, like I didn't even know what was possible with my body. Viendo tu relación con tu cuerpo antes de las clases y viendo tu relación con tu cuerpo después de la clase, en mi caso ha sido una diferencia muy grande en la creación. I mean, like Bruno, I came from a medical background and everything was a problem that you had to diagnose and fix. Bruno viene desde una carrera médica, entonces todo resulta ser un problema y todo es cómo arreglarlo. And the body wasn't included in that. Pero el cuerpo no era incluido en eso. But the magic that started to show up in my practice and in my life and with my children and the people that were attending my workshops, when they started to include their body, was like mind-blowing. Pero la magia que se presentó en estas clases para mí, para mi familia, para mi vida, ha sido increíble. Incredible, yes. Yeah. Let's take another question. You don't just need to listen to me talk. Well, there are a couple of questions in the chat. May I read them? Let's go to Ramon. He's been waiting a while. Ramón. The iPhone de Ramón. ¿Tienes una pregunta, Ramón, que alzaste la mano? No, Ramón. Okay. No, Ramón. So let's go to the questions in the chat. Yes. Entonces, Diana Herrera pregunta en el chat, tengo una pregunta, tal vez estos procesos ayudan a personas con parálisis cerebral. So Diana is asking if these processes could help to people with cerebral palsy. They have, they could. Anything's possible. I worked with children with cerebral palsy for many, many years. In Boston. Todo es posible, todo puede cambiar. He trabajado con niños que tenían parálisis cerebral por mucho tiempo. That was before these tools. I wish I had done Esto that. Era antes de estas herramientas. Me hubiera gustado tenerlas en este momento. And yes, the 3-day body class has contributed to people that have had cerebral palsy or do have it, and the EMT has. I've had a few participants that have had incredible changes
in their ease with walking and using their hands. So yes, if the person... Wait. Sí, no, los 3 días de cuerpo y EMT han tenido muchos mejoramientos en personas que tuvieron problemas de parálisis cerebral, también en los movimientos, en el caminar y todas esas cosas. Keep going. I forgot where I was. That you had a lot of improvement in the moving and the talking. Right. If the person is choosing, like we can't fix somebody or help someone that doesn't want to change. In fact, that's an unkindness. No podemos ayudar o solucionar el problema para una persona que no lo elige, porque esto no sería gentil, sería ir en contra de ella. But people that are choosing to create a different possibility, this work is amazing. And even if they're not really choosing, it usually has something. I mean, there's something that will change. It may not be what you expect. Para las personas que eligen, de verdad hay cambios muy grandes. Y aunque no lo elijan, siempre pasa algo. But I can't say, yes, I can help someone, because that's their choice, not mine. Pero no puedo declarar que sí, puedo ayudar a alguien, porque esto es su elección, no la mía. And this would also be the next question from Mariana Garcia in the chat. It's if these body processes could help with terminal diseases. So Mariana pregunta si estos procesos de cuerpo ayudan a pacientes con enfermedades terminales, que es justamente lo que estábamos hablando. That may be a lot more than I can go into in this Zoom. Let me say, yes, if the people are choosing to change, this can assist them in seeing what's possible for them. But it is not a cure for disease, but it does create possibilities to change whatever you're creating with your body. That makes sense? Eso es tal vez un poco más de lo que puedo ir en este Zoom, pero lo que podría decir es que igual, de la misma forma, si la persona lo está eligiendo, pues estos procesos pueden crear cambios enormes en su vida y depende de qué tanto la persona esté dispuesta a ir con estos procesos. One of the things we speak of in the work that Access Consciousness, this kind of global business of possibilities, is that you are the creator of your reality and your life and your body. And once lo que decimos en Access Consciousness siempre es que tú eres el creador de tu vida y de tu realidad y de tu cuerpo. Access is very pragmatic, kind of common sense possibilities. Access habla mucho de ser pragmático y de tener posibilidades y sentido común. And one of the things that I've seen over and over and over again through the years, y una de las cosas que he visto muchísimo una vez y otra vez en el curso de los años, is the people that start to really become aware that they are the creators of their life and reality. They are the creators, not someone else. Es que la gente empieza a darse cuenta que ellos mismos son el creador de su realidad, de lo que pasa o no pasa, ellos mismos, nadie más. They become aware that they can also uncreate the creations that aren't working for them. Se dan cuenta también que pueden descrear las creaciones que ya no funcionan para ellos. So yes, I've seen things that are seemingly magic and impossible occur. Sí, he visto cosas que parecen imposibles y mágicas pasar. When you realize you're not a victim of anything and you're the creator of your reality and your life, then the true change, massive change, can be possible. En el momento en donde te das cuenta que no eres la víctima de esta realidad, sino que el creador de tu propia realidad, entonces cosas realmente mágicas empiezan a pasar. And you don't always know what it looks like. No siempre sabes cómo se va a presentar. Puede ser totalmente diferente de lo que te esperas. But thank you for the question. Gracias por la pregunta. Is there something else, Natalie? Any other written ones?
Well, there are similar questions like if this process could help with diabetes, or if this class could contribute to a patient that had an accident and is having like difficulties to become better, like to get healthier. All of those things have the possibility of changing. Now it's going to be unique to every person. I can't do a guarantee. I wish that I would be so rich if I could just go, yeah, I can heal everything. Todo puede cambiar, toda situación puede cambiar, pero no lo puedo garantizar porque sería muy arrogante de mi parte, sería muy rica yo. Pero lo que sí, may I say something? Yes, please. Yo he estado acompañando a la doctora Glena los últimos 3 años y me encantaría dar un testimonio porque sí que he visto a personas que realmente, y eso sí lo debo decir, personas que realmente han estado dispuestas a cambiar algo, ¿no? Que han estado dispuestas a salir de este rol de víctima y decir, ok, estoy hasta aquí, ya quiero cambiar algo, por favor, ¿qué más es posible? O sea, de verdad, personas que han estado dispuestas a estar en la pregunta, ser la pregunta, y que han tomado, por ejemplo, una clase o una sesión privada con Glena, y he visto cosas que wow, o sea, que no puedo explicar con palabras y estoy tan agradecida de haber estado presentes en la sesión, en las clases, de ver todos los cambios magníficos que las mismas personas no se hubieran podido imaginar. Y realmente, como este ejemplo de Sandra Faquín, que acaba que estaba realmente pues súper... ya no tenía como que muchas esperanzas y, o sea, lo que les puedo compartir es eso, que he visto cambios, incluso con la misma Erika, que supongo que ella mismo también puede contar su testimonio de su pierna, que también lo he visto durante algunos meses, cómo cambió de un accidente a poder caminar, o sea, simplemente, wow. So there's no translation for that. Can you give me a short summary? I'm gonna share my experience as well, if it's fine with you, Glena. Yes, I love your story. Yo me rompí la pierna en un accidente de motocross y fue una fractura expuesta de tibia y peroné. Me operaron y por 10 meses no podía caminar bien porque me dolía el tobillo, me dolía de todo y nadie entendía qué era. Obviamente yo tengo una mamá muy positiva, entonces ya me metió todos los puntos de vista de el clima va a hacer que te duelan los huesos toda la vida y tu pierna nunca va a caminar bien otra vez, pues no te vuelves a operar. Y yo no quise hasta que vino Glena y tomé el fundamento. Y justamente Natalie me dijo, esta mujer es muy buena con los cuerpos, es increíble. O sea, ¿por qué no le pides una sesión privada? Le pedí la sesión privada, me fui a su hotel, la cosa duró 45 minutos y yo salí de ahí caminando como que no hubiera pasado nada. Esta es mi experiencia, esta es mía, y sí la puedo decir, y absolutamente. Este fue el día que yo me di cuenta que todo lo que creía yo en mi cabeza y que todo el mundo me ha hecho siempre muy equivocada sobre esto, que los milagros de verdad pasan y pasan en cuestión de segundos, esto me dio la razón. Yo tuve la razón. And I would like to say something else. The things that you can change with these classes referring to health problems are the amount of change that you can get from these classes is amazing, but only if you're willing to receive from your body and get a different kind of relationship with your body that goes beyond the problem solving, but starting to have fun with your body. Y los cambios que puedes tener con estas clases son increíbles si eliges tener otro tipo de relación con tu cuerpo y recibirlo. Can I say, one of the things these classes gift you, part of the beauty of these classes is you start to see
and become aware of what you can choose that's greater. Una de las cosas que te enseña esas clases es que puedes empezar tú mismo a ver que puedes escoger más algo más grandioso. You start to receive with your body for maybe the first time in your life. Empiezas a aprender cómo recibir con tu cuerpo probablemente por primera vez en tu vida. You start to see how your choices create your reality. Empiezas a ver cómo tus propias elecciones crean tu realidad. And you start to see how you can change choices and change your reality by changing how you look at things, how your point of view is about things. Y empiezas a darte cuenta de cómo puedes cambiar las cosas cambiando tus elecciones, cambiando tu punto de vista y tu perspectiva. You'll be given tools that you can use and questions you can use to start accessing what you know and what your body knows, so you can start changing these things. So you have a possibility to change these problems you've defined as problems that may not be problems. Se te dan herramientas y preguntas con las cuales tú puedes cambiar tu perspectiva, tu punto de vista, cambiar tu situación y cambiar también la perspectiva que un problema realmente no es un problema a lo mejor. So we show you how to receive more if you want to choose it. It's part of these classes. Te enseño cómo puedes recibir más si tú lo eliges. Es parte de esta clase. How to be more. Cómo ser más. How to be with your body in a totally different way. It's just greater than what this reality shows you is possible. Cómo ser con tu cuerpo de una forma totalmente diferente, mucho más grande de lo que creías que era posible. And these classes will pull your body. They're different than other access classes. Estas clases van a alar tu cuerpo, son diferentes de las otras clases. The 3-day body class, which is an incredible day where you learn 60 some body processes in 3 days. La clase de cuerpo de 3 días vas a aprender más de 60 procesos corporales. It's for your body and it pulls your body. So you want to ask. Es para tu cuerpo y jala tu cuerpo. Entonces quieres preguntarte, if I choose the class, what will it create? What will my life be like in 10 years? Si yo elijo esta clase, ¿qué voy a crear? ¿Y cómo será mi vida en 10 años? And I'm not saying go or don't go. Just ask the question of what it could create. It does not have to be this class right now. Y no estoy diciendo que tienes que tomarla o no tomarla, solo entra en la pregunta. No tiene necesariamente que ser esta clase en este momento. But just see what it would create. What would your future be like if you chose to include your body? Solo pregúntate qué va a crear, cómo va a ser tu futuro para ti en el momento en lo que tú incluyas tu cuerpo. Because you know. Porque tú lo sabes. You know. Sabes. 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 Anything else? We'll have a few more minutes. There's a question asking the difference between body processes and EMT. ¿Cuál es la diferencia entre EMT y la clase de 3 días de cuerpo? They're very different classes. Son clases muy diferentes. But they are both classes for the body. Pero las dos son clases para el cuerpo. The EMT class, part of the creation of it was the body processes being included in what I was doing with bodies in my practice. La creación de EMT era incluir lo que yo había aprendido en la clase de cuerpo, sobre todo los procesos corporales en mi práctica. And there are some body processes that are included in the class, in the energetic manual therapy class. Y algunos de estos procesos corporales son también incluidos en la clase de Energetic Manual Therapy. The EMT class has no prerequisites except having a body. El único prerequisito de la clase de EMT es que tú tengas un cuerpo. And it's an access specialty class that I teach. Y es una clase especial de Access que yo enseño. The 3-day body class is la clase de 3 días de cuerpo has more prerequisites. Tiene más prerequisitos. You have to do a bars and foundation class.
Tienes que tener una clase de fundamento y de barras. It is created by the founders of Access. Ha sido creada por los fundadores de Access. Gary Douglas and Dr. Dane here. Gary Douglas y Dr. Dane here. And there's many facilitators around the world that teach that class. Y muchos facilitadores alrededor del mundo enseñan esa clase. And it's about accessing, turning on energies that your body has available. Y se trata de prender unas energías que tu cuerpo tiene a disposición. And one of the huge gifts of it is you start to access the energies that are unique to you and your body that can contribute to the planet, to bodies, the earth, the future. And you start to access that, what you have uniquely to you. El regalo más grande que tienes tú, la posibilidad de tener acceso a energías que son tuyas, únicas, para contribuir a cuerpos, personas, tierra, naturaleza y planeta. And it's energetic body process. So hands-on body processes that are energetic. Son procesos energéticos, procesos que se hacen manualmente. The EMT class, you're more manipulating, changing, playing with the body more. La clase de EMT es más bien un manipular, jugar con las energías y con las manos, manual. And you're learning manual skills that you get to take home with you that you can use on bodies. And the other one, you're getting body processes you can take home. It's really hard. You guys can add anything in you want. Okay. Vas a usar tus manos y son todas herramientas y habilidades que tú llevas contigo después. Would you add anything in, you guys that have taken both classes? Yummy. Yummy. Myself. Son clases muy diferentes. La de cuerpos, a mí personalmente, mi personal experiencia, siempre he ido por el mundo pensando que el cuerpo era como un vestido. No sirve de nada. Lo maltrato, no sirve de nada. Me enfermo, tomo una medicina, no pasa nada. Pero después de la clase, la tomé 2 o 3 veces, pero después de la segunda vez, es esto que ella dice, tú empiezas a tener una relación y me encuentro en situaciones que no tienen en teoría nada que ver con el cuerpo, pero pido mi cuerpo. Oye, cuerpo, aquí estamos, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? Y me responde. Y yo esto no sabía, no tenía idea que existía. Y la clase de MT me ha ayudado full porque siendo más manual, más con manos, mi hijo se partió el codo. Y yo le ayudé full después del yeso, haciéndole procesos de MT y él no tuvo nunca ningún problema después de eso, nunca. You have to say some of that in English for me. Yeah, I said that to me, it was very different, the 3-day body class and the EMT, because in the 3-day body class, what I learned is that since before I was walking around like my body is my dress and nothing else. But then after that class, I started asking about everything, also to my body. I know I have a body and it works. And EMT helped me a lot with Alex when you remember when just after the class he broke his elbow and he put a cast and stuff, and then when he took it away I helped him with EMT and everything, and he never had any problem or any issue or any pain, nothing. Amazing. Thank you. It's the difficulty with when someone says, what is the difference? La dificultad de explicar cuando alguien te pregunta cuál es la diferencia. Not that the question wasn't great. Thank you for your question. La pregunta es muy interesante, así que muchas gracias. Is we have to start comparing, and that means we have to start judging. Es que tenemos que empezar a hacer comparaciones, entonces también a juzgar. And the classes are both absolutely incredible.
Y las dos clases son absolutamente increíbles. And what I can say most is you'll know if you want to take all of them, one of them, none of them, someone else's class. You'll know. Y lo que le puedo decir es que ustedes saben si quieres tomar todas las clases, solo una clase, la clase de alguien más, ustedes saben. You'll know. Saben. If it makes you smile, your body giggles, or you can't stop thinking about it, ask. Si estas clases le hacen sonreír o no pueden parar de pensar en esto, hagan la pregunta. Were there some other questions? Someone asked, when is it coming to Mexico? Did I just see that? I've been in Mexico many times. Alguien preguntó que cuando la doctora Glenda se va a México, la doctora Glenda ha ido a México varias veces. Yes, would love to come back. My very first energetic manual therapy class was in Mexico City. Mi primera clase de energetic manual therapy ha sido en México y me gustaría volver. I think 4 years ago. Yeah. So it's still a baby. It's still it's growing. Maybe it's like in grade school now. Está creciendo. What is it? What's required to come to Mexico? You just ask. You can write me or Natalie or someone privately. Escríbeme privatamente o a Natalie para ver cómo hacer eso de México. Anything else before we go? Nada más antes de irnos. I think I'll just give the class details, dates and stuff that they are asking about, also in private to myself. Yeah, if someone wants to pop it into the chat really quick, I don't know if anyone has it available, but it's gonna, Natalie, do you know the dates off the top of your head? I'm sorry, Yeah, I have it here. Las fechas, okay. Yeah, ahora Bruno va a decir las fechas de las clases. I just wrote them here in the chat as well. Van a encontrar las fechas en su chat. Ajá. Para quienes no las leyeron, tenemos 3 clases, como dijo. Las 3 clases son de 3 días cada una. Entonces empezamos con la clase de 3 días de cuerpos de Access Consciousness. Esta tiene de prerequisito el fundamento en los últimos 12 meses. Y esta es desde el 27 al 29 de mayo. Y el valor para Ecuador es de $1,300. Luego seguimos con la clase de Terapia Manual Energética Fundamentals, que es, digamos, el primer nivel, que va a ser del 31 de mayo al 2 de junio. El único prerequisito de esta clase es una clase de Access de barras en cualquier momento, y el valor de este es de $1,120 para Ecuador. Igual es una clase de 3 días. Y luego, del 3 de junio al 5 de junio, empezamos con Terapia Manual Energética Artistry, que es como el segundo nivel, cuyo prerequisito es haber hecho la primera clase, la clase de primer nivel. Esa tiene un valor de $1,280. In the artistry class requires the fundamentals. That's what I just said. Oh, okay. And we're having Conscious Parents, Conscious Kids intro, right? We have talked about that. Yes. Yeah. CPCK, Conscious Parenting, Conscious Parents, Conscious Kids. We're going to do Tenemos an intro. También la introducción de padres conscientes, hijos conscientes. The evening before right now. We do not have that scheduled yet. Wait a minute, because we're working out my schedule and flights and getting from here in San Francisco to Ecuador. So it should be on the 25th, right? Debería ser el 25, pero lo vamos a hacer oficial cuando tenga bien cuadradas las fechas de mi viaje desde San Francisco a Quito. So stay tuned. Así que presten atención. And save the date. I have 3 kids. La fecha. For parenting, I have 3 children. I started teaching this class when my youngest was 2. She's now 18. So I have the whole spectrum of ages that I've used these access tools. It's like empecé a enseñar esta clase cuando mi hija era pequeña, ahora tiene 18. Entonces tengo todos los range de edades con las que he trabajado, conozco. It's like the definitely different parents guide. Es definitivamente una guía para padres muy diferente. To how to parent our definitely different kids. De cómo criar definitivamente niños muy diferentes. Cool. All right. Are we good?
This was fun. Yep. Yay. Yay, Yeah. yay. Thank you. Muchas gracias, chicos. Thank you, Gracias. Gracias, Welcome. chicos. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.